Precisamente cuando hablamos de amenazas, creo yo que la primer amenaza que se cierne sobre el mundo logístico y de comercio internacional sigue siendo la misma pandemia. Y tenemos que tener claro que la pandemia vino para quedarse con nosotros. Vamos a ver, puede hacer que ya no veamos tanto en noticias que los hospitales están abarrotados y que tenemos un montón de infecciones, que estamos pasando de variante en variante, ¿verdad?, de coronavirus, y que hay mutaciones que lo hacen, digamos, más llevadero. La realidad es que si ahorita no es esta enfermedad, probablemente dentro de 2 años venga alguna otra, ojalá que no, pero es la realidad, y que nos tengamos que exponer nuevamente a algún tipo de dinámica como la que hemos vivido. Por ejemplo, a pesar de que en nuestro país y en la zona latinoamericana ahorita estamos más bien en los picos más bajos de pandemia, gracias a esta nueva variante, ¿no?, de Omicron, que es más llevadera, estamos teniendo noticias de que, por ejemplo, Hong Kong está abarrotado, sus hospitales en este momento están colapsados por unos picos altísimos. Por ejemplo, el 11 de marzo comienza precisamente en la zona de Shenzhen el pico más alto de la pandemia desde la primera ola en China. Entonces, lo que se produce es que a partir del 14 se cierra el puerto, uno de los puertos más importantes del comercio internacional mundial. Y esto hace nuevamente que nos devolvamos al escenario logístico de que con un puerto cerrado lo que va a hacer es que se va a congestionar el sistema y a mucha demanda y poca oferta automáticamente suben los precios. Las navieras, que son obviamente las empresas logísticas internacionales que manejan pues estos fletamentos, tienen, digamos, dentro de sus posibilidades de terminar en el mercado y decir, consideramos que hay un riesgo, y como hay un riesgo y hay poca oferta, yo voy a subir mis precios. Y eso es lo que hemos estado observando, ¿verdad? Eso lo pongo como primer tema de amenaza en la mesa. No sé si quieren conversar. Sí, ahí es interesante realmente la situación pre-pandemia y lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Creo que veníamos de una etapa donde había precisamente demasiada oferta en la parte de servicios de transporte, que quizás nos ponían en una situación de un nivel tarifario que era un poco irreal, ¿verdad?, de alguna forma. Y quizás ahora estemos llegando al punto donde en algún momento llegaremos a ese equilibrio, ¿verdad? Ya esta situación se ha extendido muchísimo, ¿verdad? Y si vemos el comportamiento de los índices mundiales, por ejemplo el de Drewry, digamos, durante el 2021 y hasta el 10 de marzo, lo cierto es que ha tenido picos pues bastante particulares, principalmente en el mes de septiembre, por ahí de octubre del 2021, y tendió un poquito a la baja, pero actualmente nos encontramos con un nivel tarifario que está 83% más arriba de lo que era hace un año, ¿verdad? Entonces, hay que ver dónde va a estar el punto de equilibrio desde ese punto de vista. Y sí, hay que monitorear precisamente todas esas externalidades, porque de una u otra forma hay que ver cómo va a impactar el tema de la guerra, digamos, en la situación de tarifas de aquí en adelante, ¿verdad? Vamos a ver, hay que llegar a un punto en el que sí sabemos que la nueva normalidad es más cara, y los exportadores lo sentimos en diferentes formas, ¿no? Muchos de los productos que nosotros utilizamos, valga la redundancia, para producir, los importamos. Y estamos hablando de agroquímicos, estamos hablando de las tarimas con las cuales nosotros empacamos, las utilizamos para enviar. Sí, hemos tenido un crecimiento absurdo en sus precios. Eso no se ha detenido. Durante este año, inclusive, al inicio estábamos en un conversatorio con la Organización Mundial de Comercio y decía que íbamos a tener tal vez algún decremento posterior al año chino. Eso no pasó. Por lo que ustedes mencionan, estamos continuando una tormenta perfecta en la cual los costos todavía no se han estabilizado, ¿de acuerdo? Y probablemente esta situación en Europa del Este, en Europa, en Rusia, continúe por el mismo camino. ¿Y por qué? Tal vez nosotros no comercializamos tanto con ellos, está bien, pero estamos abarrotando el mercado, estamos perdiendo insumos que los exportadores y los productores nacionales necesitan para construir, necesitan para producir. Vamos a ver, el sector exportador logró el año pasado exportar un 24% más. Es un motor de la economía. Alrededor de 876,000 empleos directos e indirectos dependen de él. Estamos recargando costos al sector. Y es el momento de tomar acciones dentro de proyectos de ley que mejoren la competitividad del país. Y pensando en lo que se viene. Es muy interesante porque estuve revisando las cifras de lo que se exporta a Ucrania y a Rusia. Es un 0.1% de las exportaciones, un 0.3%, o sea, 34 millones, 14 millones por ahí.
pero ha venido en incremento en los últimos 7 años de forma exponencial. Entonces también vamos a perder un mercado que venía ganando más y ganando más en términos de sí, el sector agroexportador, pero muchas otras cosas donde nosotros podemos incluirnos. Son mercados importantes y ya estamos sintiendo la falta de sus productos.